Y sí, güey, testigo, se me hace como una situación muy pendeja de parte de ellos, güey, como estar explicando, ¿no, güey? Y además de todos estos jugadores, güey, que te digo que han sido, eh, pues también molestados por temas de racismo y que lo han abandonado, güey. No sé si viste que también ayer sacaron un video como defendiendo también al futbolista, donde pasaban como todo lo que ha sufrido a través de su estancia en el club, güey, y cómo lo han molestado, cuántas faltas le han hecho, güey, y cuántas no le, pues no las han sancionado, ¿no? Hacia él, y él por pequeñas, entre comillas, faltas que ha hecho, que él mismo aceptó, ¿no? Pues sí, he hecho las faltas, ¿no? Este, cómo sí lo sancionan, ¿no? Y justamente estos temas de racismo y de percepción, como lo manejan ellos, y de sensación, aunque ellos hablan más de esta sensación, eh, pues física, no como emocional o este tipo de sensación más hacia los sentidos, por así decirlo, también tiene que ver, güey, ¿no? Porque de alguna u otra forma está el tema del dolor, también nosotros no podemos eh, pensar qué es lo que está sintiendo el futbolista, no lo podemos imaginar, güey, y tal vez ni nos acercamos, ¿no? A lo que sienta el Tratar de futbolista. ser empático, pero no es la experiencia como tal. Exactamente, güey. Entonces, justamente estos periodistas deportivos se me hicieron, no sé, güeyes, yo sé que no era su intención o la neta, no sé si sean racistas como de closet, güey, pero sí tratando como de justificar todo este pedo se me hizo muy absurdo, güey, muy pendejo de su parte, como de decir, es que es tu trabajo, es que lo tienes que aguantar, este, eh, otra señora que vi, que es que eso no es racismo, o sea, yo dije, puta, entonces, ¿qué es racismo, no? O sea, ¿qué les enseñan como racismo? Eh, no sé si su concepto de racismo tenga que ver más apegado como a temas de esclavitud, güey, o sea, que tengan que ver a personas de color ya eh, con grilletes y cadenas, güey. Justamente digo que esta chica que hizo como un video reflexivo de la España racista, o sea, o se escucha igual mal, pero como yo lo titularía así, ¿no? Porque ella dice los españoles no somos racistas, pero, y no empieza a dar como estos tipos de justificaciones, ¿no? Y empieza a dar como este tipo de temas y de situaciones que se dan actualmente en España. Y entonces, estos procesos de sensación, de percepción de nosotros del racismo, ¿no? Eh, justamente también habla Gunn de algo de tiempos de reacción, ¿no? Y esto es como más un pedo mecanizado, ¿no? Ya es como un pedo más de, de estímulo y respuesta, ¿no? Así como de, si yo hago esto, tú vas a hacer esto, ¿no? Y lo podríamos explicar también en este tema de racismo, ¿no? Pues si yo te grito tal cosa, tú vas a reaccionar de tal manera, ¿no? Si yo te grito tal y tal, y justamente es así, ¿no? Cómo unos reaccionaron de tal manera y cómo unos reaccionaron a favor o en contra de, o otros, pues indiferentes, ¿no, güey? Como por ejemplo, hablando ya de la psicología de los pueblos, cómo también se transformó la visión que se tenía hacia España, aunque muchas de las personas, no, en su tweet también fue lo que dijo el jugador, ¿no? Eh, España pudo haber exportado un chingo de cosas bien importantes al mundo, pero algo de lo que exportó fue el racismo. Y ahora Brasil lo ve como un país racista, ¿no? Por haber atacado a uno de sus habitantes. Vinicius Junior es un futbolista. Ujú. Entonces, güey, es como dicen ellos, ¿no? O sea, justamente cómo se empieza a pasar este sentido también de pertenencia, este tipo de información hacia los otros, güey. Como aquí lo hemos visto en México, ¿no? Igual nosotros nos podemos insultar, pero vemos que un extranjero empieza a insultar a México, güey. Ay, sí, ahí todos nos ponemos al pedo. Y tú no puedes hablar de esto, pendejo, ¿no? ¿Tú qué vas a saber de esto, no? Pero justamente es algo que remodificando o resignificando los mismos términos que ocupó Gun eh, para, para hacerlos como temas centrales en la experimentación, pues actualmente los podemos seguir ocupando, ¿no? Ya no hablamos tanto como de la reacción hacia una acción, ¿no? Como si tú me pegas, güey, pues yo voy a tener una reacción de regresarte el golpe, ¿no? Igual hay personas que ya
han pasado por esto, por el otro, güey, dicen, ah, pues para mí ya como que el pelearme ya me da igual, güey, no es que no me defienda o que soy un cobarde, no, sino simplemente ya me da, pues ya me da igual, ¿no? Y justamente, pues también hay otro tema importante que lo toma como la asociación, ¿no? De estos términos que tenemos asociados a ciertas cosas, o ciertos tipos de movimientos, los tenemos asociados a ciertas cosas, ¿no? Justamente como el de la aventar el plátano, ¿no? El aventar el plátano, pues en cualquier otro lugar no tendría un significado, pero ya en temas de fútbol, como ha sido tan repetitivo, güey, y aparte se le acuñan los sonidos como del simio, del mono, güey, ¿no? O sea, pues ya sabes que ese significado sí tuvo su punto, porque al otro le transmitió el mismo mensaje que tú le querías dar, ¿no? Entonces ya hubo una asociación entre el objeto y la reacción, ¿no? Que justamente es como lo mencionábamos antes, ¿no? Es importante tener en cuenta el lenguaje, los símbolos, los significados, porque pues no sé, güey, a mí puede llegar un italiano y meterme la madre en italiano, y bueno, aunque me la mienten en mexicano, como que tampoco me afecta, o en español, no, güey, no me afecta, En güey, no sé. mexicano. En mexicano sí se me fue el pedo aunque me la miente es que iba a decir, aunque me la miente un mexicano, iba a decir eso. Aunque me la miente un mexicano, Sería a lo tampoco. mexicano. Es que lo que quería decir, aunque me la miente un mexicano, o sea, ya sea un italiano, un francés, o sea, me da igual, quién me la miente, como que no me afecta, güey, He ¿no? aquí la Pero, importancia del lenguaje, ¿no? ajá, pero justamente es eso, güey, no es como que, pues sí, güey, o sea, le voy a tener menos importancia al no entender el idioma, güey. No sé, yo sé que a lo mejor si alguien me menta la madre, sí, también dependiendo del tono y todo, digo, ah, pues este güey quiere pedo, igual es como de, cuando estás entre compas y dices, ah, no mames, chinga tu madre, no así como de, pues no te creo, güey, ¿no? O en coto, ¿no? Así como, O pendejeas o demás, ajá, pero de una ¿no? manera no con la intención de agredir o denostar a alguien, ¿no? Sino como que la manera Sí, no como de cotidiana ofensa del... como tal, sino como decirle, estás equivocado, güey, ¿no? O no te Ujú. creo, güey, ¿no? No es como tal como la ofensa. Entonces, por eso es importante también entender estos temas que Gunn señaló como para él los temas centrales en la psicología de los pueblos, güey. Sí, justamente esta cuestión de por medio en la cual pues entiendes que, como mencionábamos, ¿no? Este elemento de decir, bueno, pues es que, como lo ejemplificabas, ¿no? La manera, el simple hecho de aventar un plátano, o sea, tú percibes, bueno, pues es que no es la intención de ofender, pero en este contexto en el cual se está agrediendo al jugador por su origen, por su color de piel, entre muchas otras cosas, que incluso lo mencionaban, ¿no? En otros programas deportivos, incluso aquí en México, ¿no? La cuestión de decir, bueno, pues es que con qué intención lo están haciendo, y no es la primera vez que lo están provocando, no es la primera vez que lo están haciendo, no es la primera vez que están intentando agredir o denostando a una persona por por su color de piel, por su origen, y que lo tratan de agredir por el hecho de que pues no coincide con la cotidianidad, por ejemplo, en este caso en España, ¿no? Y que esto mismo propicia a que, como dices tú, si llega alguien, un extranjero, y te lamenta o te dice una palabra, pensando que aquí entra otra cuestión, ¿no? La idiosincrasia, ¿no? Que pues tal vez un extranjero llegue y te diga, ¿qué onda, cabrón? Tú dirás, pues no es una ofensa, ¿no? Es una manera de interactuar por el hecho de decir que, como en México, ¿no? O se identifica a México con es que todos son güey, ¿no? No importa cómo te llames, todos son güey. Y te identificas con la persona porque es güey, o porque este cabrón, o ya cuestiones mucho más exclusivas, mucho más específicas, pero dices tú, no es lo mismo que una persona que tal vez no conoce el contexto y que no dimensiona el sentido de las palabras, el lenguaje como tal, llegue y te diga, ah, no, o sea, yo lo veía así, por ejemplo, en los conciertos que iban, ¿no? Los músicos agarran el micrófono y dicen, chinguen su madre, ni siquiera o sea, te decían de una manera para agredirte, ¿no? Sino te lo hacían para ver cuál era tu reacción, porque ellos consideraban eso como parte de la idiosincrasia, ¿no? Parte de este colectivo de personas, ¿no? Estos elementos que se utilizan para decir, ah, pues es que esta es la manera de interactuar, de comunicarse, de tal vez incluso la misma agresión o la misma manera de agredir de una, en una, de un modo como que brusco, o, perdón, como un modo chusco, ¿no?
de un modo burdo que no le tomarías la gran importancia, ¿no? Pero evidentemente si ya lo llevas a otro contexto, con otros elementos en los cuales ya se agrede o se intenta denostar a la persona por su origen, por su color, ya cuestiones tan deleznables como lo es el racismo, ya es otra situación, ¿no? Y aquí identificar y en el contexto del conjunto de masas, el conjunto de individuos, los pueblos, los individuos dentro de un colectivo, ¿por qué lo hacen, no? ¿Qué los incita? ¿Cuál es la finalidad? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo se hacen cómo los hace sentir y cómo si esto mismo es parte de su cultura, si esto mismo los hace sentirse mucho más identificados con su país, con su entorno, si es parte de esta misma idiosincrasia o no. Y estos son diferentes elementos, ¿no? Porque volvemos a lo mismo. El hecho de que pues llegue aquí y aquí todos somos güey y nos hablamos de tal o cual manera y nos agredimos tal vez verbalmente, pero no con la intención de incomodar o directamente de agredir tal cual o denostar a una persona, ¿no? Sino es una manera cotidiana en la cual uno mismo se comunica, ¿no? Interactúa, vuelvo a lo mismo, es parte de la idiosincrasia del mexicano, ¿no? O como decías tú, me insultan en mexicano, ¿no? En mexicano. Pero tú dices en mexicano, pero pues tú dices tal vez el hecho de que te digan, ay, eres un pendejo, o eres cabrón, o güey, esto, lo otro, sí, muchas veces se utiliza como medio como elemento de insulto, ¿no? De agresión verbal en este caso. Pero esto no siempre implica eso, ¿no? Porque es parte de la idiosincrasia. ¿No? Te digo, decir, es que, ¿qué onda, güey? O este cabrón, ¿no? X cosa, no es una manera como que de ofender, de denostar, de agraviar a las personas, sino simple y sencillamente es pues una manera como que de interactuar, ¿no? O referirte a tal o cual persona, ese cabrón, ese güey, y la intención no es agredir, ¿no? Pero aquí cuando está esta cuestión de que ya los agredes por su color de piel, por su origen, por diferentes elementos, pues esto mismo propicia a que dices, bueno, hasta aquí cómo delimitas algo que ya llega a la cuestión de un racismo, llega al denuesto y a despreciar a una persona, a tratar de denigrarlo por su color de piel, a algo muy distinto a una palabra que simple y sencillamente, pues, trata de adjetivar a una persona, no decir el güey o este cabrón, pero no con el ánimo de agredirlo verbalmente o denostarlo, sino simple y sencillamente hacer referencia, que evidentemente pues no es lo mismo, no hay un punto de comparación en un güey y un cabrón a estar agrediendo a una persona por su color de piel, aventarle un plátano y como decías tú, estar haciendo sonidos de simio para decir es que tú eres tal o cual persona y esto mismo implica que lo denigres, ¿no? No eres una persona, eres un simio, cuando pues ya hablamos en otro caso, ¿no? Que ni al caso, ¿no? De volverlo a mencionar, Exacto. cómo esto deriva de estudios científicos ya comprobados, pero bueno, aquí, pues, con todo esto que hemos visto del Walker Psychology, de la psicología de los pueblos, cuestionarte si es parte de la idiosincrasia del español o no, porque también sería completamente erróneo generalizar y decir, todos los españoles son racistas, ¿no? Sí, Pero aquí también, efectivamente. porque pues pero también aquí también decir, bueno, pues en las personas que lo son es parte de su idiosincrasia, ya es parte de su cotidianidad, o es en el momento de fusividad que de repente se le sale ese tipo de agresión, ese tipo de ofensa, y que tal vez lo sientan o no, o como dices tú, ¿no? Personas que tratan de justificar y decir, es que eso no es racismo, ¿no? Para Así, saber. así es, güey. Y justamente con esto que mencionas de que pues no todos los españoles son racistas por este acto, ¿no? Ni por estos periodistas que a lo mejor sin darse cuenta justificaban los actos de racismo o sí se dieron cuenta y los estaban justificando, como sea, güey. Antes de Gun había hubo otro psicólogo, güey, por así decirlo. Es que no creo que sea filósofo, psicólogo, güey, que se llama Friedrich Herbert, güey, Ajá. que él lo que decía, güey, es que la personalidad individual es producto de una cultura, güey, ¿no? Entonces, para él, justamente él sí hubiera dicho, güey, o sea, estos güeyes son Johann así, Friedrich Herbert. ah, no, es Herbert, ajá.
güey, él hubiera dicho, pues sí, güey, ¿no? O sea, eh, la cultura española o la cultura de tal país, ¿no? O sea, no, es un ejemplo, no estamos diciendo que sea así, ¿no? Sino que él es lo que hace referencia, ¿no? Eh, la cultura es la que te hace ser como eres como persona individual, ¿no? Él decía que lo único que seguro que tenemos es que el hombre no es nada sin la sociedad, ¿no? Y que sabemos con certeza que completamente una persona aislada no tendría humanidad, güey, ¿no? No sería un ser social, ¿no? O sea, desde el simple hecho de que ya tenemos el lenguaje y de que pertenecemos al grupo de la familia y el grupo de la familia nos enseña a comunicarnos, y ya éramos, eso es lo que, entre comillas, o como él lo decía, eso es lo que a nosotros él nos daba eh, el ser humano, ¿no? El tener este proceso mental y llamarlo humanidad, ¿no? Eso es lo que nos hacía personas, ¿no? Si estábamos fuera si nos dejaban en un bosque y todo eso, pues no íbamos a ser personas, íbamos a ser simplemente un animal ahí cualquiera más, ¿no, güey? Entonces, para muchos, esta importancia de la psicología de los pueblos, güey, es, eh, es esto, güey, ¿no? De que pertenecemos a una sociedad, de que nos comunicamos a través de un lenguaje y que este lenguaje va a ser un producto cultural, ¿no? Que ocupa un lugar central en la mayoría de los estudios en psicología social y aparte un lugar central en el desarrollo social de las personas, ¿no? El lenguaje es como esta principal materia para empezar a formarnos, ¿no, güey? Porque de alguna u otra forma, como somos influencia de muchos grupos, güey. Nuestras primeras influencias son de estos grupos de los que compartimos un lenguaje, ¿no? Por ejemplo, ya sea de alguna música, a lo mejor dices, bueno, no le entiendo, güey, pero el güey que me presentó tal estilo de música fue alguien al que sí le entiendo, ¿no? Me dijo que estaba chida, güey, y que aparte ahí, pues, ajá, y ahí pueden involucrarse un chingo de cosas eh, pues porque lo quería, por temas de afecto, güey, por cuestiones, etcétera, 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 ¿no, güey? Yo me acuerdo que para mí, pues mi primera influencia por lenguaje, sí, fue como Pedro Infante, güey, ¿no? Yo me acuerdo que decía, Pedro Infante es la onda, güey, y tal vez ni le entendía o razonaba a fondo o profundizaba en sus letras, güey, pero decía, pues está chido, ¿no? Por ejemplo, a mi papá que le gusta el rock, los Rolling Stones, güey, pues eran bandas que no, los Doors, Led Zeppelin, entonces, güey, eran bandas que, pues para mi corta edad no entendía yo inglés, güey, pero decía, a mi papá le gusta, pues a mí me gustaba el ritmo, güey, ¿no? O sea, me gustaba como todo eso, güey, ¿no? Aparte de que también eran como parte de de este rito de estar en familia, ¿no, güey? A lo mejor ni platicamos ni hacíamos nada, pero te acuerdas, mi papá estaba haciendo tal cosa cuando ponía música o cuando nos dedicamos a pintar la casa entre todos, era como de, pues vamos a poner los Rolling Stone, ¿no? O cosas así, ¿no? Yo me acuerdo, actualmente uno de mis tíos hasta tiene en en su local, tiene pintado una lengua de los Rolling Stones que no tiene nada que ver con lo que vende, güey, pero tiene una lengua ahí, güey, ¿no? O sea, justamente es como parte de la comunicación, parte del lenguaje que se da, Que parte de le da esta, su significado. ajá, parte de esta producción cultural que vamos teniendo como partes de este grupo, ¿no? Es como que también el lenguaje da esta diversidad estructural en los diferentes tipos de culturas y en los diferentes tipos de grupos, güey, ¿no? Eh, eh, También un lenguaje elevado, sabemos que hablando con un lenguaje académico, ¿a quién nos vamos a referir, ¿no? ¿A quién vamos dirigidos? ¿A quién estamos tratando pues no sé si de impresionar, pero a qué grupo estamos tratando de llegar, ¿no? Como nosotros cuando presentamos la tesis tenemos que utilizar un lenguaje, un léxico más, bueno, la mayoría, yo no puedo hablar de eso, ¿no? Porque yo pues valgo madre, ¿no? Más Porque especializado, más ajá, formal, ¿no? pero A mí Miguel no porque sabe lo que es a mí eso. porque se me hace más fácil explicar una situación con un lenguaje más común y cotidiano para que no se haga tan aburrido el estar explicando un pinche tema, güey, o cosas así, ¿no? Dar ejemplos como de la vida cotidiana, güey. Entonces, justamente este tipo de lenguajes, güey, este sí no sé cómo se pronuncie, pero se llama von Humboldt, o sea, es como Humboldt, ¿no? Él también es como de los antecesores
a la psicología de los pueblos, güey, y habla sobre esta parte del lenguaje como tema principal en la investigación, ¿no, güey? Como los efectos que tiene el lenguaje en la cultura y sobre todo en el pensamiento, güey, ¿no? Y que justamente es a lo que estábamos diciendo. No solamente es como de la cultura hacia el individuo, ¿no? O sea, diciendo como cultura, como estas estructuras sociales, como el gobierno, la familia, la iglesia, etcétera, ¿no? Sino, por ejemplo, ahorita lo podemos demostrar y seguir con el mismo ejemplo, güey, cómo la cultura pudo modificar el pensamiento de otra persona, ¿no? Y refiriéndonos a esta cultura racista, güey, ¿no? Esta cultura racista, cómo afectó al otro individuo, güey, ¿no? Que por más que él haya dicho o haya vivido toda su vida con racismo, eso no quiere decir que esté bien o que esté mal, ni tampoco que esté obligado a soportar estos actos, güey, pero simplemente cómo esta cultura del racismo, güey, afecta al otro y no simplemente afecta al que lo interiorizó, al que se quedó con estos pensamientos racistas, güey, sino como ese mismo lenguaje, esa misma cultura del lenguaje racista o ese mismo comportamiento afectó al otro, güey, ¿no? Entonces es la importancia del proceso histórico de la psicología de los pueblos, güey, ¿no? Desde este pedo experimental de la observación, de las percepciones, güey, de llevar esta metodología, ¿no? Y más hacia el pedo experimental y hacia el pedo positivista y desde el pedo de hacerlo más formal y más, entre comillas, pues no ético, pero sí más científico, ¿no? Más bien un pedo más científico, ¿no? Decir, es que esto lo vamos a comprobar, ¿no? Y esto tiene que ser así y así. Y tal vez Gun, y eso es como lo que vamos, o de lo que hablamos el programa pasado, güey, sí, Gun se centraba más en este tipo de procesos mentales, güey, por así decirlo, ¿no? Como le decía, externos, internos, cómo es que se van dando y cómo la gestal, aunque a muchos no les guste, güey, que es como lo que sigue después de la psicología de los pueblos, cómo esta escuela permitió, contradiciendo estas ideas, güey, permitió que se dieran otro tipo o otros nuevos fenómenos de estudios, que es donde en esta nueva, pues no sé, como etapa o en esta etapa en la que tenemos nosotros como podcast, de tratar de ejemplificar y demostrarles y de enseñarles los diferentes experimentos sociales que hay y que tenemos en esta disciplina, fue la que permitió que se dieran estos experimentos, ¿no? Estos de los que más adelante vamos a hablar, que han sido importantes y que han tenido relevancia en el mundo de las ciencias, ¿no? Como el de la obediencia al otro, como el de la influencia, como el del cambio de opinión, etcétera, 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 ¿no? Entonces, por eso creímos indispensable hablar de la psicología de los pueblos, porque fue quien asentó las bases para bien o para mal, para apoyarla o refutarla, y que de ahí se empiecen a dar todos estos experimentos sociales, ¿no? Entonces decir, pues, este, pues vamos a demostrarlo, ¿no? Y vamos a hacerlo una y 1000 veces o 100 veces, güey, y vamos a ver qué resultado nos da, ¿no? Y por ahí, pues, te les tenemos un adelanto de unos experimentos de la obediencia, ¿no? De algunos de toques, de algunos eh, de, de porque yo te digo que soy yo, güey, lo tienes que hacer y te tienes que comportar de toda la cual manera, güey. Y entonces, también, ¿no? De cómo eh, podemos cambiar de opinión cuando estamos con otros, ¿no? Para acercarnos más a la opinión del otro y decir, y no sentirnos tan apartados de lo que el otro cree, ¿no? Porque creemos que el grupo entre mayor sea, pues mayor va a tener la razón, ¿no? Y justamente eso es lo que también pasa aquí en los temas de cultura. Entre creemos que más nos lo dice la cultura y la sociedad en la que vivimos, pues creemos que así debe de ser, porque es un grupo mayoritario, ¿no? Y el pueblo es el que tiene la razón, ¿no? Así diría alguien famoso, también ahorita el pueblo tiene la razón y el pueblo es inocente y el pueblo es pendejo y, o sea, también no es cierto, ¿no, güey? O sea, también el pueblo es culero y el pueblo, hay gente culera en el pueblo, o sea, no podemos generalizar así, ¿no? Así tan fácil. Pero justamente por eso creo que es importante haber dado un repaso porque es la psicología de los pueblos, quién fue Gun, quién son estos autores que también apoyaron o de alguna u otra forma iniciaron el proceso
de la psicología de los pueblos, que Boone finalizó con, con el laboratorio, ¿no? Exactamente, como dicen en la película del infierno, ni cómo decirlo mejor, ¿eh? Exactamente. Ya mejor cerrar para no ensuciar esta magistral, aunque lo niegue Miguel, esta magistral explicación que se echó, de que aunque lo niegue, cada capítulo va a estar negando, pero al final de cuentas, ahí va a estar la evidencia, obviamente grabada de las magistrales explicaciones de Miguel. No, sí, ya justamente digámoslo para ya cerrar. Como decías, ¿no? No se trata de generalizar y decir, como decías, ¿no? Del pueblo, esto que el otro, diferentes idiosincrasias. Al final de cuentas, la intención pues, no es generalizar ni decir, eso está bien y eso está mal, ¿no? No es la intención. Y sería algo muy ambiguo y muy burdo decir, es que esto está bien y esto está mal, ¿no? Como lo decía en su momento, ¿no? Dependiendo de la perspectiva, la cultura y demás, justamente, ¿no? Algo importante, como lo mencioné, la idiosincrasia, la cultura, la manera de comunicarse, el lenguaje que se utiliza, diferentes tipos de acciones, que pues evidentemente no está de por medio la cultura y que tal vez, como siempre se dice, ¿no? Se dice Oriente y Occidente, las culturas tal cual. Habrá muchas acciones que en otras culturas las vemos como algo raro, algo incluso pues aberrante o que no entendemos el porqué del actuar, ¿no? Pero al final de cuentas, pues esas no son cuestiones distintas, culturas distintas, costumbres distintas, maneras de interactuar, de comunicarse y de ejemplificar distintas. Y esto mismo, pues no implica, como decías tú, Miguel, ¿no? Muy importante y muy cierto. No se trata de decir algo está bien, está mal, sino simplemente pues llegar al meollo del asunto y decir por qué hace esto y por qué no hace esto y qué lo influencia, lo incita y esto mismo como propicia si esto mismo incita a la gente a interactuar o no, a desarrollarse como pueblos o no, como conjunto de personas, ya en otros momentos de como masas, pero esto Ujú. mismo pues es elemento, es objeto de estudio, ¿no? De la psicología social. Y sí, claro, como dijo Miguel muy ciertamente, con el paso de esta es la intención en esta nueva etapa, en esta nueva, no, como diría Miguel, esta temporada, ¿no? Esta, en la temporada, ¿no? En la temporada 2, ¿no? Ah, No, en esta nueva exactamente. etapa o en esta continuación de su podcast, pues ir poco a poco, ¿no? Y igual no nos daría el tiempo para explicar de una manera congruente, completa y totalitaria de cada una de las escuelas, de las ideologías, de las diferentes posturas dentro de la misma psicología social. Pero la intención es tratar de hacerlo de una manera lo más precisa, clara y directa, ¿no? Y pues qué mejor que Miguel para hacer esto. No, y sobre todo informada, güey, ¿no? Tampoco es que nosotros nos estemos sacando así de, De de la los manga. recuerdos, ¿no, güey? De que, ay, pues yo me acuerdo que me enseñaron esto y que más, no, güey, ¿no? Si nos ponemos a leer, si nos ponemos a investigar, güey, y justamente, De vuelta a la escuela. ajá, güey, ¿no? Güey, porque justamente es lo que queremos, que también no se nos olviden las cosas, güey, y también como tratarles de transmitir un poco de información como nosotros la vimos, ¿no? Uh Y, y, -huh. y justamente aquí como completando, añadiendo más bien, añadiendo a lo que tú dijiste, güey, la experiencia personal, ¿no, güey? Mucho puede ser la cultura, etcétera, güey, pero también cada individuo con su experiencia personal y lo que ha vivido a través de su historia de vida, güey, pues es como va a ir viendo las cosas, ¿no, güey? Nosotros podemos ver a una persona de color y a lo mejor los que me conocen, pues saben que cotorreo mucho y que he dicho mucho eso porque yo tengo como una afición hacia la cultura o todo lo que dio la cultura negra, ¿no? Y eh, en los diferentes países, ¿no? Y he dicho, bueno, güey, pues para mí son buenos músicos, buenos deportistas, güey, buenos bailarines, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Güey, hicieron algo de lo que me gusta más, que es, no sé, güey, la música rap, la música salsa, güey. O sea, como que modificaron un chingo de cosas, güey, para mí es importante, güey, o para mí son, personas, o es una cultura que ha aportado mucho a la humanidad, ¿no? Desde lo que a mí me gusta, güey, ¿no? Justamente, cabe recalcar eso, ¿no? Que también la persona y sus influencias y su historia de vida es como va a tomar. Y justamente también podemos ver esto de que estamos tratándoles de transmitir desde nuestra forma en la que nosotros la entendemos y desde la forma en la que nosotros la vemos, ¿no, güey? Y desde
como nosotros la queremos ejemplificar. Hay gente que podría dar ejemplos magníficos, güey, de estos temas, pero que a lo mejor nos decimos, ah, pues a mí se me ocurrió que puede ser con esto, güey, ¿no? Y es algo que también te dicen mucho en la escuela, ¿no? Pues tú lo viste de una forma, yo lo vi de otra forma, y lo tratamos de entender de otra forma. Y tal vez ya, aunque lo tratamos de ver con la mirada de ese tiempo, güey, ya se nos hace difícil, ¿no? Ya es como que no podemos eh, verlo con la misma mirada del tiempo porque ya estamos en otro tiempo, güey, ¿no? O sea, ya está, ya pasaron muchísimas cosas, güey, y ya aprendimos también El contexto es distinto. exactamente, y aprendimos tantísimas cosas, güey, que ya podemos decir, ¿no? Yo, como fanático del interaccionismo simbólico y todas estas cuestiones, güey, y a lo mejor de alguna parte de la gestal y lo que sea, del conductismo, puedo decir, güey, pues ya puedo resignificar muchas de las cosas que tú dijiste y las puedo aplicar y les puedo dar para mí un nuevo significado, güey. Ya no es como que simplemente se quedó en ese significado como tal, o ese, pues ya, güey, yo ya la puedo aplicar nuevas cosas con los nuevos conocimientos que tengo, con las nuevas teorías que Gun nunca vio, güey, exactamente, ¿no? Ya las podemos ir como ampliando, ¿no? Ya las podemos ir, a nuestro parecer, como complementando y ya las podemos ir relacionando de alguna u otra forma. Exactamente, esa es la idea, es la manera, es la intención de realizarlo y pues nos llevará como 45 capítulos por nueva etapa, pero pues ahí iremos, ¿no? Con algunos Poco a problemillas, poco. Y algunos problemas, siempre es culpa de Miguel, ya saben, siempre es culpa de Miguel. la tecnología. La tecnología que de plano no nos llevamos bien con ella, pero bueno, es parte como dije, ¿no? El contexto pues va cambiando, pues, hay que Exacto, adaptarnos, ¿no? No exactamente. hay de otra. Y bueno, pues claro, como dijo Miguel, con los siguientes capítulos iremos abordando de la mejor manera posible cada una de las escuelas, de las teorías, de las perspectivas que se tienen dentro de la psicología social, pues con la intención de que sea interesante, sea atractivo para los que nos complacen con su sintonía, pues a seguirle dando, ¿no? Como es la costumbre. Pues Miguel, muchísimas gracias como siempre, un verdadero gusto. No, muchas gracias a ti y a los que nos escucharon. Exactamente, y como siempre, muchísimas gracias a todas y a todos los que nos escucharon en este nuevo capítulo de su podcast Psicología Social, más allá de lo social. Muchísimas gracias y hasta el próximo capítulo. Bye, y ya saben, ahí en los comentarios déjenos un emoji de una lengua, ¿no? Para que vaya acorde con el tema Con el idioma, ¿no? el lenguaje a lo Exacto, mexicano. exactamente. Muchísimas Cam- gracias y hasta la próxima. Bye.